Estimados, aquí estamos en el programa Visitando a mis amigos. Y uno de esos grandes amigos está con nosotros. Ha sido invitado para una conversación amplia, nuestro querido ingeniero Pedro Chira. Pedro, bienvenido. Jerónimo de Grande. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo has pasado? Gracias, Jerónimo. Gracias también por invitarme a tu canal, a tu programa. Y que el nombre es muy particular, ¿no? Muy peculiar. Visitando a mis amigos. Es decir, en esta vida nosotros tenemos amigos y los que aparentan ser amigos, ¿no? Claro. Porque no todo el mundo es amigo. Los amigos se lo conocen en los momentos Más de difícil. desgracia, claro, porque en los momentos de prosperidad, todo el mundo es amigo tuyo. Entonces saludo a toda la gente que nos siguen, que te siguen en las redes. Esperamos también que sigan el canal de Jerónimo el Grande. Muy importante, porque esto estamos conociendo parte de la comunidad carmense, parte de los amigos de Jerónimo, que no solo son del Cantón del Carmen, son de todo el país, considerando que Jerónimo es un artista de talla nacional, que ha recorrido escenarios en diferentes provincias de este país. Internacional no, Jerónimo, ¿no? Sí, estuvimos para Colombia. Ah, estoy en Colombia también, escenarios internacionales. Importante, Jerónimo, un artista nacional e internacional, no como dice el Cholito, y internacional. Bueno, ¿cómo están esos ánimos, Pedro? No, siempre es positivo, te comento, Jerónimo. Siempre es positivo, con el mejor de los ánimos, las buenas vibras, como dicen ciertas personas, ¿no? Porque siempre te comento que uno atrae lo que piensa, lo que siente. Y si tú estás negativo, de ley vas a traer cosas negativas a tu vida, pero cuando andas positivo, por muy difícil que sea la situación, siempre hay que estar positivo, aunque no es fácil, te comento, porque cuando hay problemas financieros, vienen problemas en la familia, problemas con las deudas, sin número de problemas que muchas veces sí te golpean un poco, pero es ahí, pues, es ahí donde el oro, como dice un dicho, un adagio, el fuego dice, el oro es probado por el fuego, o el fuego prueba el oro, y la miseria a los fuertes varones y mujeres de esta sociedad. Bueno, Pedro, los amigos aquí son visitados e invitados porque cada persona tiene su historia. Entonces, para conocer la historia en el camino que han llevado. Tú has llevado un camino político. Cuéntanos un poco cómo iniciaste. Te comento, Jerónimo, bueno, lo he aprendido no solo en la práctica, sino también en la teoría. Aristóteles manifestaba un principio fundamental que dice que el hombre es el único animal político. Y el que no es político, decía Aristóteles, se queda solo con lo de animal. No quiero decir con esto que hay personas que se sientan aludidas porque dicen, no soy político. Todos somos políticos en esta vida, todos hacemos política. De alguna forma somos políticos. Claro, la diferencia está en que hago política partidista o partidaria, o hago política social, política de ayuda, de servicio, política familiar, política comunitaria. O sea, todo está relacionado con la política. ¿Cómo empezar? ¿Cómo te en la política, bueno, invitaste tú a hacer? Te comento que uno desde niño hay una tendencia, ¿no? Una tendencia a liderar, una tendencia a hablar de los problemas sociales, y desde jóvenes siempre nos reuníamos a conversar de los problemas sociales, y nosotros tuvimos nuestra génesis, nuestros inicios en un grupo que se dominó en su tiempo Imperio del Sol. Fui invitado por un grupo de amigos, compañeros de la infancia, del barrio, de Cantón del Carmen, de la barriada, como decimos nosotros, y desde ahí nosotros fuimos ya tomando activismo político ya partidista, no como la política común que hacemos la mayoría, sino política partidista. Y desde el 2006, Jerónimo, nosotros estamos luchando, estamos desarrollando una política para el pueblo, porque el concepto de política social no es otra cosa que de servir, y el concepto de política general no es otra cosa que la expresión concentrada de la riqueza, por lo que economía y política van de la mano. Por eso es tan fundamental hablar de política, y mucha gente dice, no, yo no quiero saber nada de política, vea, ciudadano. Querramos o no querramos, somos influenciados por la política, y eso nos favorece o nos perjudica en su tiempo. ¿Qué has podido descubrir en esto de la política? Lo importante es conocer personas de la sociedad, no solo en el Cantón del Carmen, sino a nivel nacional, e incluso personas a nivel internacional, porque hemos estado en seminarios internacionales en la ciudad de Quito, en donde hemos compartido inquietudes de problemas que tienen diferentes países, no solo de América Latina, sino de Europa, Asia, África. Problemas que muchas veces son similares. ¿Cuáles son los problemas similares? Es que el desempleo a nivel mundial golpea a todo el mundo. Y el desempleo en sí es una decisión política. ¿Por qué? Porque si yo tomo una decisión política errada,
el desempleo crece, pero cuando tomamos una decisión política acertada, vamos a disminuir los índices de desempleo y por lo tanto mejorar las condiciones de vida de toda una comunidad. Entonces eso nos ha permitido la política, conocer mucha gente, dialogar con ellos, interactuar con ellos, y la experiencia. Lo más importante de todo este tema político, Jerónimo, es que tú puedes aprendes a expresarte, conoces de realidad nacional, realidad internacional, realidad local, conoces algo de economía y de hecho, esta misma actividad política me ha llevado a estudiar la economía ya en un posgrado. ¿Qué tanto has aprendido en la política? Bueno, yo no podría evaluarme lo que yo he aprendido, tendría que la sociedad hacer una evaluación de Pedro Chila como político, no tal vez como persona en sí, sino como político, y yo estoy aquí predispuesto a que la sociedad, y hacemos un llamado a los que te siguen en redes, qué opinan de Pedro Chila, pero como político, así, puntualmente como político, porque decía Cervantes en su obra El Quijote de la Mancha, la alabanza propia invilece, yo no puedo calificarme si soy buen político o mal político. Una, porque nosotros hemos venido desarrollando una política social, una política del pueblo, y otra porque tampoco yo no he estado en un puesto público por elección popular, ni siquiera por el tema de que puedo decir que me den un trabajo, un puesto público, no, yo nunca he estado, compañero, en eso, porque Pedro Chila no necesita de un puesto público para poder vivir, porque bien o mal hemos desarrollado negocios, emprendimientos, y eso nos ha dado para sobrevivir, para vivir, porque de nada sirve acumular riqueza, no te olvides que esto es bíblico, no acumules riquezas en la tierra donde el moho el moho, la polilla destruyen, más bien acumula riquezas en el cielo, es decir, lo que tú puedes dar, lo que puedes entregar, la ayuda que puedes dar a los demás, porque eso es lo eterno. ¿Qué cambios necesita la política en el país? Bueno, esa sí es una pregunta muy interesante, Jerónimo, porque, a ver, la política necesita un giro de 180 grados, es decir, estamos aquí, necesitamos estar acá. Para ello, necesitamos que la población se politice, hable de política, se interese de política, porque, no te olvides, Platón, uno de los filósofos de la Grecia antigua, era muy crítico con el tema de la democracia. Él detestaba la democracia. ¿Por qué? Porque gracias, decía Platón, a la democracia, asesinaron a su maestro, a Sócrates. Le obligaron a tomar cicuta, un veneno, ¿no? Le tomaron a obligar y lo mataron. ¿Por qué? Porque Sócrates era una persona que defendía la democracia a través de la dialéctica, y ahí viene la gran frase, solo sé que nada sé, en donde él conversaba con la gente así como tú estás haciendo este diálogo, y sacaba lo mejor de cada persona, ¿no? Platón, que era su discípulo, viendo esto, él criticaba este tipo de democracia en la política y decía que la democracia en sí no existe. ¿Por qué? Porque el pueblo no es el que toma las decisiones, lastimosamente el pueblo no toma las decisiones. Y eso desde la antigua Grecia, estamos hablando 300, 400 años antes de Cristo, hasta la actualidad, no ha cambiado mayormente. Ya, ¿y cuánto tiempo tendrá que pasar para que cambie? ¿Cuál generación será la que? Bueno, los cambios son generacionales, Jerónimo. Hagamos un análisis del siglo XX. Terminando el siglo XIX, aquí en el país, más que todo en Manabí, se dio una de las revoluciones más importantes que ha tenido el país en su vida republicana, que es la revolución liberal liderada por el general Eloy Alfaro. Y se hicieron cambios profundos. Con ese cambio, con esa revolución, las mujeres adquirieron derechos a la educación, porque no podían ir a las escuelas, a los colegios, la mujer era muy marginada, el hombre decidía por ellas. Derecho a la salud, derecho a un apellido. Imagínate que antes de la revolución liberal no teníamos derecho ni siquiera a un apellido. No teníamos derecho a un apellido, nomás tenían apellido la gente que tenía dinero, tenía tierras, e incluso podían votar solo aquellos que sabían leer y escribir, y la mayoría de la población ecuatoriana analfabeta. Y ya, entonces en ese sentido, Jerónimo, hago esta reseña histórica, es porque desde la revolución liberal hasta la fecha no se ha hecho una revolución de tal envergadura. Que haya cambios. Y entonces, ¿qué pasa con nuestra generación? Nuestra generación parasitó una lucha de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, y nuestros padres lastimosamente no se organizaron, y aquí están las consecuencias. ¿Cómo los cambios son generacionales? Porque tú hablabas del cambio. ¿Qué se necesita cambiar? Los cambios son generacionales. Claro. Necesitamos trabajar en las nuevas generaciones, en los niños, en los jóvenes, que comiencen a debatir el tema político. Yo he visto un cambio, por lo menos en el tema ambiental, hoy en la nueva generación.
que ellos protegen mucho la naturaleza, un animal. Lo que no pasó muchas veces con nosotros, que nosotros crecimos en el campo viendo como nuestros padres, nuestros abuelos cazaban un animal, incluso con las ligas matábamos los pajaritos. Esa fue nuestra infancia. Entonces hay que hacer un planteamiento de concienciación a la nueva generación. Sí, es que los cambios son generacionales, Jerónimo, entiéndeme. Los cambios que yo quiero hacerme entender que los cambios son generacionales. Yo no puedo cambiarte a ti ya tu forma de pensar porque bien o mal ya tú estás formado. Yo estoy formado, tú no puedes venirme a decir a mí, no, Pedro, mira que las cosas son así. No, yo tengo ya mi propia verdad. Tú tienes la tuya. Y así la gente de nuestra generación, bien o mal, ya está formada. Muy bien. Pero el joven que aún todavía no ha tenido tiempo de contaminarse por el mismo hecho de ser joven, ¿qué sucede? Que está él abierto a recibir una información positiva de cambio social, considerando que el joven es muy apegado a la justicia social. ¿Qué es lo que hace falta? Justicia social, Jerónimo. Y para eso necesitamos que como población nos empecemos a involucrar, a interesarnos por todos los problemas que surgen en nuestra sociedad. Bien, Pedro, ¿cómo te defines tú como persona? Bueno, yo considero... ¿Te defines? Yeah. Otros minutitos Ya, sí, para bueno. la parte final. Ya, bueno, yo me considero una persona solidaria, una persona amable, una persona amigable, una persona alegre, por así decirlo. Eso soy yo, y una persona emprendedora que cuando se propone algo, lo sigue y trabaja hasta poder llevar hasta poder cristalizar esas ideas que muchas veces tenemos, porque todo lo que tú ves en nuestro medio surgió de una idea. Entonces, cuando yo digo, bueno, hay que hacer esto, y lo más importante, Jerónimo, como yo me puedo definir, es que yo enseño con el ejemplo. Yo jamás, escúchese bien esto, puedo decirle a una persona, oye, anda eso si yo no estoy en condiciones de hacerlo primero. Cuando yo digo, oye, compañero, mira, hay que hacer esto, es porque yo puedo hacerlo. Y la mejor enseñanza es con el ejemplo. Eso me catalogo yo. Muy bien, Pedro. Jerónimo. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ti, Jerónimo. Gracias, gracias. Por dar este mensaje importante para quienes nos están viendo. Muchísimas gracias, Jerónimo. Gracias a ustedes también. Hasta pronto.